Hola, muy buenas noches. Hoy en nuestro Cara a Cara nos hemos trasladado hasta la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos, que es un escenario ideal para hablar precisamente de la educación de los más pequeños, de la educación de nuestros hijos, y para ello vamos a hablar con uno de los mejores docentes de nuestro país. Su nombre es Víctor Arufe, es gallego, es licenciado en actividad física y hace no mucho, en 2017, si no me equivoco, fue considerado el mejor profesor de nuestro país, de España. Así que vamos a saludarle y a ver qué nos cuenta. Víctor, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, más o menos esto de los títulos de mejor profesor eso no vale para gran cosa, ¿no? Pero bueno, es una buena forma de, sí. es una buena tarjeta de presentación, ¿no? Sí, a ver, ahí lo más importante es que el alumnado es el que te reconoce. Entonces yo creo que profesores hay muchísimos y no hay nada que se pueda medir para decir quién es el mejor, ¿no? Pero en esos premios lo que prima es que el alumnado tiene voz y voto y son ellos los que proponen, y esa es la parte bonita, sentirse querido por tus alumnos. Eso es lo más importante. Intentamos conocerte un poquito más. Estudiaste formación profesional, después licenciatura, después el doctorado, después el máster, es decir, toda la cadena entera de principio a fin. Sí, exactamente. Hice el ciclo superior de actividad física y deportiva en el Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela. Después hice la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y luego pues hice, por aquella época tenía vinculación con el alto rendimiento deportivo. Hice un máster en Madrid, el Comité Olímpico Español, y luego el doctorado, y luego bueno, muchos cursos de posgrado, ¿no? Que me gusta mucho la formación y me apunto a todo lo que hay por ahí. Estuviste también en Portugal 6 años, antes de tu regreso por la puerta grande, por decirlo de alguna manera. Sí, allí estuve en la Facultad de Esporto, en la Universidad de Oporto, y haciendo pues la tesis doctoral. Hablando de Portugal, hace bien poquito vi unos datos que me sorprendieron de cómo en apenas muy poquito tiempo, en 3, 4, 5 años, ha modificado mucho sus parámetros de éxito, o mejor dicho, superado los de fracaso escolar, de abandono, de un 40 a un 12% en muy poquito tiempo. La media creo que está en Europa un poquito más, en España un poco más, también en 17, y le hablan como de la nueva Finlandia. No sé si eso es como hablar de la nueva Venecia, lo de Aveiro, que no tiene mucho que ver, pero parece un milagro, ¿no?, en tan poco tiempo. Pues no lo sé, la verdad, yo sé lo de comparar con otros países, modelos educativos, no es lo mío, ¿no? Cuando se habla de Finlandia, yo creo que todos los países está bien conocer sus modelos de sistema educativo para intentar extraer pues algunas cosas que podamos llevar a cabo aquí, ¿no? Pero al ser contextos socioculturales, sociales, económicos muy diferentes, pues no podemos comparar. Tendemos siempre a compararnos con Finlandia y otros sistemas, pero realmente no lo veo así. Veo más de buscar fortalezas e intentar ver si nuestro país tendría acogida. Es como idealizar siempre lo de fuera. Sí, eso siempre pasa, ¿no? Pero si en Portugal han conseguido mejorar, por ejemplo, en tan poco tiempo sus parámetros, su éxito, en un país como España, quizás sin tanta prisa, que tampoco hace falta hacerlo en 4 años, ¿no? Se puede hacer un plan a 10, a 15, a 20 años, sería factible, ¿no? Es cuestión de voluntad. Claro, es que mi visión sobre la escuela es muy distinta, ¿no? Entonces, a mí que suban las medias de calificaciones y de rendimiento académico no me aporta nada. Es decir, no me aporta nada porque es un sistema que es un poco elitista, muy clasista, que intenta ver qué alumnos sacan mejores notas. Entonces, yo prefiero ir más a la parte humana, a ver qué sistema educativo aporta más capital humano a los alumnos. Es decir, no quién evalúa mejor o califica mejor la memoria, ¿no? Que es lo que se está evaluando con las notas. Las calificaciones lo que hace es ver qué cantidad de datos retiene un niño. Y los niños que tienen mejor memoria y tienen más datos sacan un 10 en el examen. Eso sube la media del país. Entonces, a mí eso no me aporta absolutamente nada. Tengo una visión muy crítica con ese sistema educativo e incluso sería partidario de quitar los exámenes. Por tanto, eso desaparecería del rendimiento académico, desaparece completamente. Sí, el fracaso escolar, entendido como el abandono de la escuela, eso sí que se podría medir. O sea que lo del informe PISA y esa obsesión, vamos... Absolutamente estoy en contra, totalmente en contra de ello, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Sí, porque se puede preparar prácticamente ese informe y no estar pensando realmente en la educación. Sí, y aparte que son modelos distintos de países, es decir, volvemos a lo de antes, no podemos comparar países y ese ranking que hace pues es un poquito para ridiculizar a los países que dan por el fondo, ¿no? Y es como poner etiquetas, ¿no? Igual que hace la escuela con los niños muchas veces, pues el ranking PISA lo que hace es poner etiquetas a los países. Este país es muy deficiente y este país vale mucho. Entonces yo estoy en contra de ese tipo de rankings. El problema es que la educación siempre está, ¿no?, cargada de esos tintes
ideológicos, políticos, siempre está en el mensaje político y quizás ese sea el gran freno que tiene, ¿no? Sí, la educación... Todos hablan de mejorar, pero al final nunca sí, se... la educación es un arma arrojadiza política, es decir, se ha politicizado mucho y eso es un gran error que tenemos, ¿no? Y de hecho, todas las propuestas políticas pues siempre intentan hacer nuevas leyes, nuevos cambios, que es lo peor y el mayor daño que puede recibir el sistema educativo es una nueva ley, una nueva reforma. Yo soy partidario de más que reforma, puede sonar muy fuerte, es poner dinamita a todo el sistema educativo y empezar desde cero. Es decir, yo tengo una visión a lo mejor pues considerada por mucha gente radical, pero creo que es lo que necesita. Después de leer mucho, de hablar con muchos profesores de todas las etapas educativas, de saber la opinión de muchos alumnos, de hacer cursos de formación con profes, directores, orientadores, y toda esa información la recopilo y creo que el sistema educativo que tenemos actualmente es muy deficiente para todo lo que demandan esos colectivos. Cuando hablamos de fracaso, de abandono escolar, en esa ecuación, ¿qué parte de culpa tiene el sistema en sí, el alumno, los padres, los profesores? ¿Cómo se reparte? Del fracaso, entendido el fracaso... Como abandono. Como abandono, es decir, como perder el apetito de la escuela, ¿no? Fijaos que realmente a nosotros con la escuela sucede una relación de amor-odio. Cuando vamos en la etapa infantil, cuando entramos con 3 años, nos dicen que es un centro que mola. ¿No? ¿Por qué? Porque vas a colorear y a ti con 3 años te gusta colorear pues, los peces que van a la derecha de color rojo y los que van a la izquierda de color azul. Y te pasas ahí toda la mañana dibujando, ¿no? Y eso te engancha y generalmente los niños de infantil lo que hacen van contentos, van contentos, la profe es la mejor maestra, están enamorados de la escuela. En primaria el niño ya empieza a desconfiar de este edificio. Dice, uy, hay algunas asignaturas que me gustan, pero hay otras que no, que las odio. Y en el instituto, ¿qué sucede? Que todo el mundo quiere marchar de allí. Es decir, entonces yo creo que la escuela puede ser un centro atractivo, un centro que genere una relación de amor y pasión con el alumno. ¿Qué hace falta? Pues cambiar desde los docentes que pueden aportar, pues pueden aportar pasión, actitud, nuevas metodologías participativas, atención al alumnado, empatía, simpatía con ellos, escucharlos. Es decir, eso lo pueden hacer los docentes, ¿no? ¿El currículum qué puede? Pues puede, por ejemplo, disminuir la carga de contenidos, hay muchísimos contenidos. Puede también equilibrar las materias, el currículum es clasista y elitista. ¿Por qué? Porque da prioridad a unas materias frente a otras. Yo todavía no encontré a nadie que me justifique por qué matemáticas tiene 5 horas semanales y educación física, educación artística, plástica o musical tiene 1 o 2. No lo entiendo, ¿no? Porque si nos ceñimos al modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner, nos indica que hay 8 inteligencias, 8 capacidades que tiene el ser humano. Pero la intrapersonal, la interpersonal, la visoespacial, la lingüística, la musical, la kinésico-corporal, está completamente abandonada. Nos estamos centrando en la lógico-matemática y prácticamente que es la que más atención acapara por el currículo educativo. Los niños dan contenidos matemáticos que a veces no tienen la madurez para aprenderlos. Y esto no lo digo yo, eso lo dicen matemáticos de reconocido prestigio internacional. Dicen que dentro de unos años más tarde, que esos contenidos que se están dando se pueden aprender mejor. El cerebro está más maduro y que aparte, hoy en día con la tecnología, no hace falta hacer esas cuentas matemáticas. Entonces, al final hay ciertas materias, a veces por exceso de contenido, que está generando ese odio y ese aburrimiento. Y otro es también la ratio, la alta ratio que tienen, que el profesor se enfrenta a 25 o 30 niños. El que tiene hijos en casa sabe que 1 da guerra, que 2 da mucha guerra, y 3 y 4 ya nadie tiene. Si nadie tiene es por algo, ¿no? Es que, decir, que los niños, educarlos y sobre todo pues darle contenido, generar aprendizaje en ellos. Imagínate 25 o 30 niños con distintos ritmos de aprendizaje, con distinta velocidad de procesamiento, con distintas curiosidades, intereses, con distintos entornos sociales, culturales, familiares, económicos, problemas. Es decir, es inviable que ese niño tenga esa capacidad para generar la atención de 25 o 30 alumnos, 50 minutos más 50 minutos más 50, 5 horas al día. Entonces, eso todo conduce al odio hacia la escuela, es que es normal. Hablabas, Víctor, de esa empatía con el alumno, esa asertividad de hablarles de tú a tú, pero también hay voces que consideran que igual esa empatía de ponerse demasiado puede menoscabar la autoridad, por decirlo de alguna manera, del profesor.
No, es decir, claro, no se trata de ser amigos, ¿no? De tener una misma relación de igual. Sino ser colegas, ¿no? Se trata de respetar, ¿no? De respetar, que respete la figura del profesor como puede respetar la figura del padre o de la madre. Es decir, tenemos que bajarnos a su mundo, eso sí que es importante, porque el canal de comunicación de un adolescente es completamente diferente al de un adulto. Ellos tienen sus problemas, ellos tienen sus preocupaciones muy distintas a las nuestras, ellos le falta madurez, una madurez que te la da la edad, ¿no? Entonces, lo primero es, para entenderlos, es bajar a su mundo, pero eso no significa que seas como él, ¿no? Es decir, ahí tenemos que tener ese rigor y marcar pues, unas pautas de, en cierta manera, pues, quién tiene aquí la capacidad para un poquito legislar, no es la palabra, ¿no? Pero recomendar, asesorar, dirigir un poquito las conductas, comportamientos, etcétera. Eso sí que es importante. Este debate, cuando yo por lo menos o nosotros estudiábamos, que somos de EGB, ¿no? Entiendo, Sí. no existía, pero no sé si esa innovación, esa mejora, ese cambio ya debía haber empezado en esos años de los 80, los 90. O sea, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo hemos perdido o estamos perdiendo? O si no existía ese debate es porque en ese momento no... De cambiar en el sentido de la escuela en general. Eso es. Pues yo es que la veo igual, es decir, me cuesta, yo soy de GB también y no veo mucha diferencia. Yo voy ahora a mi colegio donde estudio GB y sigue estando las mismas aulas, el mismo mobiliario, los profes ya no están seguramente, ¿no? Pero realmente yo creo que el currículo es más o menos el mismo, se incorporaron unas cuantas materias más. Sí, se han cambiado los nombres, pero... Sí, yo el otro día cogí el currículum de 1945, la Ley de Educación Primaria de 1945, y estaban las matemáticas, el mismo orden, estaban las ciencias naturales, el lenguaje, pero echo de menos, por ejemplo, pues asignaturas de gran valía y de gran valor para la sociedad actual. Por ejemplo, educación emocional. Es decir, está demostrado que la mayoría de los problemas que tiene el mundo adulto son problemas relacionados con aspectos emocionales, psíquicos y sociales. Estamos hablando, por ejemplo, de por qué la gente se suicida, de por qué la gente cae en depresión, de por qué la gente es etiquetada y rechazada por otros. Es decir, todos son problemas relacionados con las variables psicológicas y psicosociales. Autoconfianza, autoconcepto, autoestima, autogestión emocional. Por tanto, tenemos que en el ser humano dotar de una materia en todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad incluido, de educación emocional, porque somos emociones, porque tenemos un cerebro que en cierta manera pues a veces nos da disgusto, ¿no? Esa capacidad de esos pensamientos negativos, factores microestresantes del día a día, porque al final, por ejemplo, tener un niño en casa, aunque tú lo estés educando bien, genera factores microestresantes en el día a día. Micro dice, o macro. Mamá, papá, mamá, tal, nos ve aquí, mamá, mira, que mírame eso, no sé qué tal. No y eso genera cierto estrés pequeñito, no es un suceso vital estresante grande como puede ser la muerte de un familiar. Pero al final, ¿quién nos proporciona estrategias para gestionar toda esa carga emocional que tenemos, que, insisto, los tienen los niños y los tienen los adultos, ¿no? Entonces, esa asignatura es importante. Una asignatura de educación nutricional es también importantísima, porque también la nutrición y la dieta pues está también muy relacionada con nuestro bienestar, nuestra salud emocional. Y luego también otra de educación física. Hay cientos y cientos de artículos que indican los beneficios de la práctica de actividad física. No solamente a nivel de condición física, sino lo más importante del ejercicio físico son los beneficios emocionales, afectivos, sociales, relacionales, etc. Por eso se está utilizando en muchas poblaciones como personas con discapacidad, por ejemplo, con diversidad funcional, porque les dota de autoestima, les dota de independencia, de autonomía. En presos, en prisiones, también es la forma de reinsertarlos a través del deporte. Incluso en empresas, muchas empresas ahora los fines de semana pues juntan a los trabajadores y trabajan a través de ejercicio físico, porque mejoran la productividad, las relaciones, la cohesión grupal. Es decir, que el ejercicio físico es el mejor fármaco que se puede utilizar y debería ser obligatorio en todas las etapas educativas. Igual es casualidad, pero tengo varios amigos profesores, docentes, y cierto es que quizá los más transgresores, casi todos son profesores de educación física. No sé si hay una relación causa-efecto. Sí, los de educación física yo creo que y de música también. Son los más activos. Yo, por el conocimiento que tengo, la experiencia, son profes muy activos que se suman enseguida a movimiento solidario, altruista.
no sé, es otro perfil distinto, ¿no? Yo creo que, pero bueno, cada perfil tiene sus cositas, ¿no? Pero yo creo que el de educación física pues debe primar la actividad, ¿no? La actividad y la proactividad e incluso la hiperactividad. ¿Sus colegas de otras materias qué opinan de todo esto cuando están tomando café? Pues hay de todo, ¿no? Hay gente que sí que te da la razón, ¿no? Y hay otra gente que no, que la educación física no sirve para nada. Claro, todo depende también de las experiencias que tenga uno, ¿no? Y sí que es cierto que la educación física pues a lo mejor pecó a lo largo de su historia de buscar ahí un rendimiento acrobático, ginástico, entonces de calificar a los niños por su condición física. Sí, que haces más abdominales, exactamente, etcétera, entonces, ¿no? y eso todavía algún profesor hoy en día pues me llegan ahí a los oídos pues que lo sigue haciendo, ¿no? Es decir, tú si haces 1000 metros en este tiempo te llevas el 10 y tú no. Entonces, claro, eso no es la educación física que pienso yo, ¿no? Es otra. Explíqueme esa forma de aplicación de la tecnología, lo del videojuego, lo del Fortnite famoso. Sí. ¿Cómo, casi a priori suena sí. muy extraño y muy diferente? ¿Cómo se consigue aplicarlo a la educación y que funcione? Sí, a ver, yo lo que hice, lo de Fortnite, fue primero porque mis hijos vinieron a casa y querían descargar el Fortnite, ¿no? Entonces yo siempre que hay un juego nuevo, pues lo experimento yo, antes de dejar de jugar a ellos. Vi La Mecánica, que es un juego bueno catalogado para 12 años, con violencia no muy gráfica, ¿no? Son dibujos animados más o menos. Cuando sí, no es muy realista, ¿no? No, claro, cuando mueres desapareces, ¿no? No quedas ahí el cadáver sangrando ni nada de eso. Entonces, bueno, me pareció un videojuego muy atractivo porque la verdad que es un videojuego exitoso, ¿no? Y tenemos que reconocer el éxito, porque a veces no nos educan para eso. Y es un videojuego que tiene una dinámica que engancha bastante, Entonces dije yo, ¿cómo puedo aprovechar el boom mediático que tiene este videojuego, sobre todo el enganche que tienen los niños, para llevarlo al aula? Pues vino perfecta, la adaptación de educación física es perfecta, porque tienes a los niños entretenidos, trabajas muchísimos contenidos del currículo educativo y sobre todo se divierten a través del ejercicio físico. Y lo están llevando a cabo muchos profesores en sus centros y dicen que los niños que están encantados y sobre todo que es un juego que fatiga mucho porque es muy rápido, requiere de mucha visión periférica, de apreciación de trayectorias, también de improvisación, es decir, es un juego que colaboración combina también, ¿no? todo, sí, hay de colaboración, de cohesión grupal, también de resistencia, de velocidad de desplazamiento, de velocidad de reacción, de lanzamiento, de coordinación oculomanual, es decir, interviene un montón de factores de la psicomotricidad y del ejercicio físico en sí que lo hace muy enriquecedor y la verdad que pues, fue una buena adaptación y estoy muy contento con el resultado. A veces cuando se habla de aplicar nuevas tecnologías a las aulas se ha quedado todo en unas tablets que al final lo que hay es el mismo documento del libro en PDF, es decir, sí, que eso es como un quiero y no puedo, ¿no? No tiene nada que ver. Eso es un error, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías también hemos abusado de ellas. Ha sido un boom, hemos abusado y yo creo que ahora incluso algunos centros educativos están prohibiendo el uso del teléfono móvil. Claro, hace años a los profesores nos daban formación para utilizar el móvil y sus aplicaciones en el aula. Ahora los centros, ante el abuso de que hay y la mala gestión de la tecnología, están prohibiendo a los alumnos llevar sus móviles. Es un poco absurdo, ¿no? Que hace 10 años te daban formación y que ahora te tienes que olvidar de todas las obligaciones porque no pueden llevar los alumnos el móvil. Creo que lo que decías tú también es cierto, ¿no? Que a veces se coge el material didáctico que se daba en papel, se pone en PDF y ya está, ¿no? Y ya está dentro de una pantalla y ya es tecnología. Entonces yo creo que bueno, ahí tenemos que mejorar mucho. ¿Y esa corriente de olvidarnos de la tecnología por completo hasta secundaria? Es decir, que es la visión totalmente opuesta. Yo, más que eliminarla, pues intentaría educar hacia un buen uso, que es lo más importante, ¿no? Es decir, igual desde casa y desde la escuela. La tecnología es una creación del ser humano, por ejemplo, teléfonos móviles, tablets, ordenadores portátiles, pero claro, el ser humano a veces peca también de fruto de su inteligencia, pues los diseños que ha hecho, a veces ha abusado de ello. Y ahí está la parte negativa, es decir, tenemos más que comprar móviles a nuestros hijos y tablets, vamos a educar en su uso, que es lo más importante. Yo creo que es lo que nos está haciendo. Por eso, al final, tenemos estudios que constatan que adolescentes están durmiendo con móvil encendido para ver si le llega un WhatsApp o un meme o algo. Y tienen problemas de sueño, están enganchados, adictos, no se lo puedes quitar porque te empieza a gritar.
decir, pero eso en cierta manera los hogares son los responsables de Sí, que el problema no está en el aparato en sí. Claro, el aparato es positivo, es muy bueno, ¿no? Y de hecho pues tiene muchísimas aplicaciones hoy en día que facilitan mucho la vida. Pero el problema es el uso prolongado de eso y el mal uso. ¿Y cuándo es una edad ideal para empezar a tener un smartphone? Pues eso es muy, muy relativo, Depende del muy niño. relativo, porque depende de la madurez del niño, depende de la educación que tenga ese niño, depende también el esfuerzo que haga en el día a día. Es decir, está claro que eso no está recogido en los derechos universales de los niños, el que tenga tecnología. Entonces, ahí lo más importante hay que considerarlo como un privilegio. Entonces, si tenemos un hijo que cumple con las cosas de casa, las responsabilidades, ordena su habitación, hace esto, tal, es un buen hijo, no un buen chico, pues entonces, bueno, le podemos comprar esto, el móvil, o mejor dicho, que lo compre él con sus ahorros, para que vea el esfuerzo, que lo pague él mensualmente y luego lo dosificamos. Claro, al principio a lo mejor solamente lo puede utilizar media hora cada día y luego se lo quitamos. Y luego también qué uso va a hacer de él. Entonces eso es lo más importante, dosificar y siempre que vaya en progresión, no dárselo todo. No puede ser un regalo de primera comunión, como está siendo. Y no puede ser que tenga un mejor teléfono que el padre. No puede ser, claro. Es que eso es lo que no puede ser. Eso es educar en la abundancia y yo creo que soy más partidario siempre de educar en la austeridad. Ya para terminar, que se me ha olvidado, no hemos hablado de los idiomas, del bilingüismo, del inglés, de esa obsesión también, ¿no? Que igual después de las matemáticas y la lengua, el siguiente es el idioma y de todos esos programas que parece que no hablan mejor inglés que nosotros que estudiamos muchas menos horas. ¿Qué pasa ahí? El bilingüismo, yo también tengo una visión un poco, o sea, a mí me encanta el inglés, ¿no? Y creo que se debe fomentar el inglés porque, bueno, te abre muchas oportunidades, ¿no? En muchísimas profesiones. Pero sí que es cierto que los nuevos sistemas seguimos fallando en inglés. Yo veo los desechos, por decirlo de alguna manera, del sistema educativo en la universidad. Es decir, mi alumnado universitario es lo que está produciendo el sistema educativo en primaria, secundaria e infantil. Y pregunto siempre todos los años, ¿cuántos sois capaces de mantener una conversación con un nativo? Solamente levanta la mano una persona que va a la escuela de idiomas. Sí, que en verano va a Irlanda y exactamente, es decir, la escuela está fallando. Y claro, dar materias sin tener un conocimiento de inglés en inglés es incluso una desmotivación para muchos niños. ¿Y cómo damos ese inglés, ese bilingüismo, ¿no? Es decir, ¿con métodos tradicionales o aprendemos a escuchar el inglés y a hablarlo, que es lo más importante? Porque ¿de qué sirve pues, estar haciendo fichas, etcétera, continuamente? Por tanto, yo creo que ahí habría que estudiar un modelo desde infantil importante y potente y ver que efectivamente se aprende inglés porque al final no se está generando aprendizaje. Porque también puede ser desmotivador hasta para el docente, ¿no? Da la sensación de que hoy en día alguien que sea un profesor regular de matemáticas, de ciencias, pero si sabe inglés tiene más capacidad de dar clases que un buen profesor de matemáticas, de ciencias o de música, ¿no? Yo creo que no hay que obsesionar, simplemente yo creo que aquí habría que hablar con expertos en bilingüismo y que ellos planteen un modelo educativo desde infantil que asegure pues, ese dominio de esa segunda lengua, ¿no? Sería lo más importante. Veremos a ver si sucede de aquí a unos cuantos años. Sí, a ver, ojalá. Víctor, que ha sido un auténtico placer charlar de educación estos minutos. El placer es mío. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más. La próxima semana regresaremos con una nueva cita, con un nuevo cara a cara. Buenas noches.